Bueno, hola, ¿cómo están? En este video lo que les voy a explicar es movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Que abarca lo que es tiro oblicuo, ¿sí? Hasta el momento veníamos analizando todos los movimientos en la componente I, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, a ver, si algo cae en caída libre, el movimiento es sobre la componente I de las coordenadas. Y si tiro algo para arriba, lo mismo, ¿no? El movimiento es sobre la componente I. Después analizábamos, por ejemplo, un auto, ¿sí? Que se mueve con cierta velocidad, etcétera, etcétera, en el asfalto. Si lo representamos, sabemos que se está moviendo en la componente X, ¿sí? En este tipo de movimiento, en cambio, como lo es el tiro oblicuo, vamos a ver que el movimiento sucede en las dos dimensiones, o sea, tanto en la componente X como en la componente Y. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con vectores, ¿sí? Con el vector de la velocidad. En este caso, vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Acá podemos pensar que una bomba es lanzada, ¿sí? Con una cierta velocidad y esta velocidad va a tener esta dirección, ¿sí? Esta dirección, que no está ni en el eje Y ni en el eje X. O sea, si yo pongo el sistema de coordenadas acá, X e Y, vamos a ver que no está ni sobre la componente Y ni sobre la componente X, ¿sí? Sino que es un vector, ¿sí? ¿Y qué es un vector? Un vector es una recta orientada, ¿sí? Que está compuesto por dos componentes, una en X y una en Y, ¿sí? O sea que este vector velocidad va a tener una componente B en X y otra componente B en Y, que van a tener un valor, ¿sí? Generalmente los vectores se representan con una flechita arriba, ¿sí? Esta característica de que el vector sea, de que la velocidad sea un vector, generalmente es una característica del tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes me dirán, ¿cómo hago para averiguar la componente en X y la componente en Y? ¿Sí? Primero vamos a aprender cómo es la herramienta matemática que hay que utilizar para poder averiguar cada una de las componentes, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo que el ángulo de inclinación por el cual tiramos esta bomba es de 30 grados, ¿sí? Acá tengo el ángulo y vamos a decir que este vector velocidad, supónganse que tiene un valor de 20 metros por segundo, ¿sí? Bien, entonces, yo les voy a mostrar en este pedacito, si nosotros cerramos acá, van a ver que esto es lo mismo que un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, por trigonometría, o sea, como herramienta matemática, acá tenemos los 30 grados, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Esta sería la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si yo necesito averiguar este lado, ¿sí? Que sería el cateto opuesto, puedo decir que el cateto opuesto corresponde a la componente Y, porque si lo traslado en forma paralela, me va a dar que es la componente Y, ¿sí? Y el cateto adyacente, el que está acá abajo, está en el eje de ¿quién? De las X, ¿sí? Entonces sería como X. ¿Por qué estoy haciendo todo esto, esta analogía matemática? Porque para poder averiguar la componente en X y la componente en Y, voy a tener que usar trigonometría. ¿Y a qué me refiero con trigonometría? A seno, coseno, tangente, ¿sí? A ver, por ejemplo, para averiguar la componente en X, yo sé que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ok?
El cateto adyacente dijimos que podía ser igual a x, por lo tanto voy a decir coseno del ángulo es igual a x sobre la hipotenusa. Y si ustedes se fijan, la hipotenusa acá, por analogía, es igual a b. Entonces yo puedo decir que el módulo del vector es igual a la hipotenusa, ¿sí? Entonces voy a reemplazar acá, en vez de hipotenusa voy a poner b. Si despejo x, me va a quedar que para averiguar la componente en x, voy a hacer coseno del ángulo por el vector que me da, ¿sí? Esto ya me va a quedar. Siempre que tenga que averiguar la velocidad en x, puede ser la velocidad o una posición, pero en este caso vamos a hacer la velocidad, voy a usar coseno del ángulo por la velocidad que me da, ¿sí? Y cuando tenga que averiguar la componente de la velocidad en y, lo que voy a hacer es seno del ángulo es igual al cateto opuesto que corresponde ahí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora hago seno del ángulo es igual al el cateto opuesto, dijimos que era ahí, ven que es opuesto acá, dividido la hipotenusa, que en este caso va a ser el módulo del vector, el valor que ya lo tengo. Entonces, ahora este que está dividiendo pasa para allá multiplicando y voy a ordenar, yo voy a poner que la velocidad en y es igual a seno del ángulo por el vector de velocidad. Entonces, a ver, esto lo explico una sola vez y ustedes siempre van a usar estas dos. Para averiguar la componente en x de la velocidad van a ser coseno del ángulo por la velocidad, el vector velocidad que les dé en el tiro oblicuo. Y para averiguar la componente y de la velocidad, lo que van a hacer es seno del ángulo por la velocidad, o sea, que yo les dé, el módulo de la velocidad. Entonces, vamos a resolver esto. Acá tenemos que el ángulo es igual a 30 grados, ¿no? Y B, como vector, es igual a 20 metros por segundo, ¿sí? Entonces, ustedes ya van a poder averiguar la componente en X y la componente en Y del vector, ¿sí? La componente en X van a reemplazar, van a ser coseno de 30 grados por 20 metros por segundo. Y acá van a ser seno, para averiguar la componente de la velocidad en Y, seno de 30 grados por 20 metros por segundo, ¿sí? Me van a dar los dos resultados de cada una de las componentes. Siempre en el tiro oblicuo, la velocidad va a tener dos componentes, ¿sí? Se va a descomponer. Bueno, hasta acá llegamos con esta explicación. Les dejo entonces como tarea los resultados de esto. A ver, ya les digo. Si no, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así ya nos queda. Si no lo saben, yo creo que ya lo deben saber usar. Es seno, es como sin, ¿sí? Ponen seno de 30 igual por 20. Y ahí me va a dar acá, es 10 metros por segundo, ¿sí? Y la componente X me queda coseno de 30 por 20. Y me da 17,3. 17,3 metros por segundo. Entonces, la velocidad, ¿sí? En este caso, va a ser en X, siempre escribimos primero X y después Y. En X, 17,3. Y en Y, 10 metros por segundo, ¿sí? Lo voy a escribir en coordenadas, así se escribe, ¿sí? Acá escribo X y acá escribo Y, ¿sí? Bueno, hasta acá les voy a dejar algunos para que practiquen y por supuesto vamos a estar trabajando y practicando
primero cómo averiguar la velocidad en un tiro oblicuo, en un movimiento en 2 dimensiones, el día viernes, ¿sí? Les dejo un besote.